Los saluda desde los estudios centrales de Radio Paz en la ciudad de Miami, en esta tarde de viernes, aquí viernes lluvioso en Miami. El clima está muy inestable, ya se nota el verano, ¿no? Que en la tarde siempre llueve aquí en Miami, pero además estos días ha estado muy inestable, se pronostica que esté más inestable probablemente si nos escuchan el sábado, porque este programa se repite, lo estamos haciendo en vivo en la tarde del viernes, pero se repite aquí en Radio Paz en la mañana del sábado, probablemente también esté lluvioso según el pronóstico meteorológico. Así que en esta tarde, una tarde ideal para escuchar, para estar en casa, tranquilo, tomando un tecito, un cafecito, escuchando, o si van manejando a casa, ya volviendo del trabajo, prestando mucha atención al tránsito, pero también escuchando la evangelización de Radio Paz. Y precisamente Radio Paz evangeliza porque hay benefactores que nos ayudan, hay gente que nos apoya con la oración, y en esta semana le estamos pidiendo a la gente además que nos ayude con su contribución monetaria, y lo pueden hacer de varias maneras. Una es llamando al teléfono 305-635-6600, en la que hay voluntarios hasta las 7 de la tarde, hora de Miami, del día viernes, hay voluntarios atendiendo el teléfono en el 305-635-6600 para que usted pueda ayudarnos a evangelizar, a seguir proclamando el evangelio a través de las ondas radiales, de los dispositivos móviles, teléfonos celulares, el internet, todas las plataformas de Radio Paz a través de la cual nos está escuchando. Entonces, una forma de ayudarnos con su contribución monetaria llamando al teléfono 305-635-6600. Otra es, además del 305-635-6600, es visitando nuestra página de internet, radiopaz.org, y haciendo una donación segura con su tarjeta de crédito. Y la tercera forma de ayudarnos es, si nos está escuchando a través de la aplicación para dispositivos móviles y teléfonos celulares, donde dice donación, ahí hace con el dedo y sigue las instrucciones, y eso nos manda un mensaje a nosotros para comunicarnos con usted. Pero el teléfono 305-635-6600, y ahí están los voluntarios hasta las 7 de la tarde del viernes, hora de Miami. Bueno, hoy el padre José Luis se tomó un descanso merecido, y entonces lo reemplaza desde el extremo austral del continente americano, desde la ciudad de Santiago de Chile, Santiago de la Nueva Extremadura, creo que es el nombre completo, el padre Diego Serrázuriz, un viejo amigo nuestro. Viejo no por la edad, sino porque hace tiempo que nos conocemos, ¿no es así, padre Diego? Así es, Roberto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a Bueno, todos los que trabajan ahí en Radio Paz y a todos los auditores que, como bien tú dices, están en su casa o viajando en el auto de retorno a su casa después del trabajo. ¿cómo está el clima en Santiago hoy? Mira, acá está soleado, Ah, qué bueno. pero ha sido una semana muy fría, Ajá, muy fría. Aquí la semana pasada hubo lluvias intensas, cayó mucha nieve en la cordillera. ajá. Entonces estamos en un invierno que gracias a Dios ha sido muy lluvioso y eso sí, ahora tenemos un sol que nos calienta por un rato y después vuelve a caer el Claro, manto de frío sobre la ciudad. claro, porque ya está terminando el otoño ahí en el hemisferio sur. Así, Sí, sí, y ya estamos entrando al invierno ya ajá. casi. Eh, el problema de la contaminación ambiental es más agudo en invierno o en verano en Santiago. En invierno, porque se produce un fenómeno que llaman los meteorólogos la inversión térmica. Ajá, Justamente por el frío que hay una masa de frío que aplasta la capa de contaminación y se produce como un efecto invernadero, ¿no? ajá, Entonces queda atrapado y no permite ventilar bien la ciudad. ajá. Santiago está como En un en valle. una olla rodeada de cerros. Ajá, Entonces, al bajar este tapón, impide que el aire pueda ventilar bien. ajá. Pero gracias a Dios, con el esfuerzo que se ha ido haciendo a través de los años, ha ido disminuyendo notablemente y siempre en periodos críticos hay momentos de emergencias, preemergencias ambientales. Ahí se reducen algunos dígitos de patentes para que no puedan circular vehículos y se está tratando de fortalecer el transporte público para evitar que la gente se desplace en auto a su trabajo.
claro. Y entonces la lluvia ayuda, Diego. La lluvia ayuda, pero habitualmente después de la lluvia es distinto que en Miami. Acá cuando llueve, llueve con frío. Entonces cae mucha nieve en la cordillera y eso después de la lluvia produce una sensación térmica de mucho frío y habitualmente después de abundante lluvia vienen periodos de emergencia ambiental. La Mm, misma lluvia limpia, en ujú. ese sentido, pero después siempre se produce algún fenómeno, pero bueno, es mejor que llueva que no llueva. Claro, claro, claro. Y eso nos recuerda, pues, se cumple un año ahora de la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común, que a pesar de lo que muchos dicen, no es una encíclica sobre cambio climático, sino que nos ofrece toda una visión de la persona humana en comunión con la creación, ¿no? Y toda una visión de la creación, pero bueno, también habla de estos temas, ¿no? Del desequilibrio ecológico que existe en nuestro mundo moderno, que es expresión de un desequilibrio más profundo, ¿no? Como dice el mismo Papa. Evidente, claro. Sí, acá se está trabajando bastante esta encíclica y cada vez hay más conciencia de la importancia de tener cuidado de la contaminación ambiental, de la basura, en fin, de tratar de ser cuidadoso tratar de tener una cultura menos desechable. Ujú, Sin embargo, sin duda que no es fácil ujú. en el tiempo de hoy Claro, que claro, están... claro. Claro, y ahí se necesita todo un cambio antropológico, ¿no? Que así que el es. hombre recupere un poquito el sendero, que está un poquito desorientado, va, bastante desorientada nuestra humanidad contemporánea, ¿no? Así es. Mira, nosotros acá estamos muy tristes. Justamente ayer hubo una manifestación acá en el centro de Santiago en que profanaron una iglesia, la Iglesia de la Gratitud Nacional, una Ujú, iglesia muy antigua que se levantó en gratitud por haber terminado la Guerra del Pacífico, el siglo XIX. Y fíjate que entraron un grupo de manifestantes, robaron algunas cosas y sacaron un Cristo, una imagen de un Cristo grande, ¿no? De ujú. tamaño casi natural. Y fíjate que fue muy impresionante la imagen porque estaba rodeado de manifestantes, el Cristo de pie, lo que hacía como recordar la escena del Calvario De la y pasión. después fíjate de la pasión. Y después fíjate que lo han profanado y lo han destruido. Mm, Entonces estamos como de duelo, claro. realmente Ah, muy acongojados por este sacrilegio y estamos haciendo adoración de reparación y mañana el señor cardenal hará celebrará la Eucaristía en ese templo mm, para hacer un desagravio por esta claro, profanación. claro, claro, claro. A propósito de lo que tú dices, ¿no? De la desorientación con que mucha gente vive su vida, ¿no? Ahora, Y sí, perdóname, sí, adelante, Diego, adelante. sí, eso te quería comentar porque es algo que sucedió ayer y eh, ya que estamos en un programa Sí, sí, de sí. No, divulgación del Evangelio, realmente la vida de la fe está siendo no fácil de llevar claro, como era en tiempos antiguos. claro, claro. Hay un cierto, además de ignorancia, también una persecución abierta, ¿no? Claro, claro, claro. No, y justamente yo también quería aprovechar que te teníamos desde Santiago para precisamente para preguntarte sobre eso, porque hace aproximadamente 2 semanas nuestro compañero de trabajo aquí en Radio Paz, Jorge Díaz, en el noticiero de Radio Paz, no, en su programa de la mañana, ¿Ya? entrevistó al el arzobispo de Santiago de Chile, precisamente, y estuvo hablando de la difícil situación que atraviesa Chile y la iglesia en Chile, porque llegan con demasiada frecuencia y preocupante frecuencia, llegan noticias de que queman iglesias en Chile y ahora esto que vos me contás de la profanación. Aparte, por lo que vos me decís, se trata no solo de un templo que tiene, por supuesto, significación religiosa, pero significación cívica también, ¿no? Porque fue construido para marcar un hecho importante en la vida del país, ¿no? Absolutamente.
Está ubicado justo a la orilla de la Alameda, que es el eje principal Ujú, del centro de Santiago, y siempre por lo mismo es foco y uno ve cómo ha ido tornando, porque antiguamente había respeto por la iglesia, ujú, pero realmente ha sido muy lamentable cómo esto ha ido tomando un cariz también de ofensa a Dios ujú, abiertamente. ujú, Y en el sur de Chile, como seguramente te habrá dicho el señor Cardenal, hemos tenido también una situación complicada. Estamos hablando como de 800, 900 kilómetros al sur de Santiago, porque hay como todo un movimiento eh, eh, pro, digamos, Sí, él explicaba, yo te cuento lo que él explicaba era que era, porque se lo presenta como un grupo reivindicativo aborigen, ¿no? sí, Pero él por decía, supuesto, él decía, creo que él inclusive comentó que él fue, antes de ser arzobispo de Santiago, fue obispo por ahí, por el sur, por Concepción, por ahí puede ser. en Concepción, sí, en Y Concepción. él decía que la iglesia siempre ha estado muy cercana a los grupos aborígenes, pero que esto es una cuestión de grupos ideologizados y minoritarios que en realidad no son representativos de las necesidades Absolutamente, de los absolutamente. pueblos originarios, sino que lo que están haciendo es agitar y con una agenda ideológica y digamos así, de oportunismo político. Eso es lo que yo entendí de la entrevista que le hizo Jorge al arzobispo de Santiago. No sé, capaz que estoy equivocado. No, es tal como tú dices. La mayoría del pueblo aborigen mapuche, digamos, es un pueblo que no está, digamos, adherido a esto, sino que son grupos minoritarios, pero que habitualmente están sobre todo atacando a las grandes empresas forestales. Entonces ahí vienen muchos también personas de movimientos ecologistas, incluso de otros países, y aprovechan, ¿no es cierto?, la causa de reivindicatoria del pueblo mapuche para, en el fondo, sacar, ¿no es cierto?, ventaja para más bien su lucha contra estas empresas. Entonces, queman camiones. Y ahora, este último año, ha habido un giro lamentable, hay como una consigna incluso de quemar todas las capillas, todos Mm, los templos, y se reivindica cierto grupo. mm, Entonces, es muy lamentable porque con eso están justamente atacando al mismo pueblo que ellos dicen reivindicar, ujú, porque todas estas capillas son de lugares muy pobres, que se han construido con el sacrificio de cada una de las comunidades. Entonces realmente es justamente eso mismo avala la tesis, ¿no es cierto?, de que no son reivindicaciones de los pueblos originarios, sino que más bien aprovechan el nombre y ujú, atacan al mismo pueblo originario, ujú, quitándole incluso el derecho más fundamental, que es el derecho al culto, ¿no? ujú, ujú. Estas comunidades hacen sacrificios enormes para poder construir sus capillas, hacen actividades, venden, qué sé yo, hot dog o empanadas, pan amasado, Mote con van huesillo. juntando peso a peso, ¿no es cierto?, Ajá, para poder hacer estos templos, ajá. y en una noche se va el esfuerzo de años para una comunidad que son habitualmente gente muy pobre. Ujú, ujú. Sí, qué triste, ¿no? Qué triste. En Sí, fin, muy triste. esperemos Yo que... creo que esto, en todo caso, uno tiene que ver también, ver como un signo de los tiempos, ¿no?, en todas estas acciones, y preguntarnos qué quiere el Señor de esto, qué quiere Dios de esto. Ujú, Porque si Dios permite algún mal, siempre, como dice el apóstol San Pablo, es para sacar un bien mayor. ¿Ah? ujú, Todo colabora para bien de los que aman a Dios, ujú, incluso el pecado, dice San Agustín, ¿no? ujú, Y la verdad es que yo creo que esto es como un fuerte remesón eh, para rescatar los valores más importantes, y sobre todo para darnos cuenta de que hoy día debemos lanzarnos a evangelizar.
Ya no vivimos una sociedad de cristiandad como se podía pensar años atrás, en que todos tenían claro las cosas, sino que realmente tenemos que acoger más este llamado del Santo Padre de ir a las periferias Ujú. y anunciar a Jesucristo, porque en muchos casos, en muchos lugares donde se conoce Jesús, no se ama. Y al no amarse, eh, finalmente el contacto con Él pasa a ser una cosa más bien teórica, pero no hay un contacto íntimo de persona a persona con Jesús. Y yo creo que eso es un desafío misionero. A mí me tocó conversar con el padre Luis Rodríguez, que es un sacerdote que ha trabajado más de 30 años en el tema de la evangelización del pueblo mapuche, y él con dolor me decía que es un misionero del verbo divino. Ujú. Él con dolor decía que habiendo trabajado años de años en comunidades, la iglesia había estado presente, hoy día recibían a tal o cual sacerdote porque lo conocían a él, pero a la iglesia como institución muchas veces habían sido, ¿no es cierto?, despreciados Ujú. porque estas personas le han ido también como dando vuelta a su manera de pensar, Claro. haciéndoles pensar de que la iglesia ha sido como cómplice De sus de toda padecimientos. de sus padecimientos, claro. Mm. Entonces, es muy lamentable, decía, después años de trabajo misionero, ver cómo... Pero ahí conversando con él, yo decía, padre, pero también es un poco la dinámica del Calvario, ¿no? De la cruz, Ujú. que donde hay dolor hay redención también, ¿ah? Lo que Ujú. no se redime no se salva. Ujú. Entonces también a veces sentir este desprecio, este repudio, nos tiene que fortalecer más que desanimar. Ujú. Así es, así es. Pero no obstante, no deja de ser doloroso, ¿no? Muy doloroso, Mm. sí. Yo pienso que el santuario que fue profanado ayer está dedicado en la gratitud nacional, el santuario de María Auxiliadora, de la Ajá. Virgen de María Auxiliadora. Mm. Y yo creo que también, de alguna manera, esto puede, ojalá Dios quiera, volver a unir. La Madre, la Virgen Santísima, es como una madre que reúne a sus hijos. Mm. Y cuando los hijos están dispersos y pelean, y yo creo que finalmente lo único que puede como volver a poner la paz, la concordia, Mm. es que miremos junto a la Madre, ¿eh? Claro. Ella nos va a hacer mirar a Jesús en el Calvario. En el Calvario ella estuvo de pie y yo creo que ella es la que nos mantiene de pie también, eh, a pesar de todas estas penas y dolores que nos tocan vivir. Y padre Diego, frente a esta, porque quemar una iglesia, además de lo que significa espiritualmente, como una profanación, ¿no? Un sacrilegio, también es un atentado al orden público, es destruir el patrimonio de un tercero, ¿no? O la profanación que hubo ayer, por ejemplo, además de tener connotaciones espirituales, también desde el punto de vista civil, significa dañar el patrimonio de un tercero, ¿no? Por lo tanto, las autoridades públicas frente a estos hechos no intervienen, no tratan de mitigarlos o de prevenirlos o de reprimir a los que perpetran estos actos que son delictivos, además de ser sacrílegos. Sí, mira, es una situación no fácil porque también cuando ha habido, o sea, cuando se trata de mantener el orden, también muchas veces las propias autoridades son criticadas por como que estuvieran ellos atropellando los derechos humanos, ¿no? Ujú. Entonces, en el fondo es como un jaque mate, ¿no? En el ajedrez existe el jaque mate. Tú lo Mm. que hagas quedas un poco con las manos amarradas Claro, porque el peso de la opinión pública en general es muy claro, fuerte y claro, muy duro, ¿ah? claro, claro, Y si tú quieres realmente detener esto, tienes que aplicar un poco más de firmeza claro, y eso implica, entonces a veces hay costos que no se quieren asumir. claro. ¿Mm? Sí, me hace acordar un poco lo que me decía a mí un sacerdote amigo, un sacerdote argentino, en relación al tema del narcotráfico, que lamentablemente
como alguna vez hemos comentado contigo, incluso Diego, ha crecido Sí, exponencialmente en la Argentina, esta lacra, este verdadero cáncer que es el narcotráfico, que destruye vidas. Y un sacerdote amigo me comentaba que frente al narcotráfico hay que actuar con una triple estrategia, digamos así, ¿no? Que él me decía, un sacerdote amigo que además es asistente social, conoce bien el tema, me decía, la triple estrategia pasa por la prevención de la drogadependencia, la recuperación del adicto y la represión del narcotráfico, me decía él, pero lamentablemente en la Argentina, por la experiencia histórica, parece que toda la represión fuera ilegal y es cierto que hay represión ilegal y nosotros tenemos experiencias muy trágicas en la Argentina con la represión ilegal, pero también el Estado debe reprimir siempre dentro de la ley. Es función del Estado reprimir siempre dentro de la ley y respetando los derechos humanos las actividades delictivas, ¿no? claro, eso yo creo que ahí y en ese sentido se está trabajando y las autoridades están también muy preocupadas por el tema. Yo creo, para dejar también una nota esperanzadora, fíjate que dentro de todo este complejo escenario que nos toca vivir, ha surgido también una iniciativa que se está como eh, esparciendo a lo largo de toda la arquidiócesis de Santiago y en varios lugares de Chile, que se está transformando en una verdadera fuente de transformación, que es, fíjate que se han armado en distintos lugares capillas de adoración a Santísimo Perpetua. Mm. Tú no puedes imaginarte, Roberto, me acordaba yo cuando visité la que tienes tú en tu parroquia y también me tocó visitar en otro lugar de Miami, eh, En la parroquia del una Padre José capilla Luis, Corpus Christi. en Corpus Christi de adoración perpetua. Y fíjate tú que aquí siempre se hacía la adoración al Santísimo, pero de hace unos 2 o 3 años ha ido surgiendo y se han ido ya instalando. Hay parroquias que han adecuado un lugar especial para que pueda tener acceso durante toda la noche y es impresionante la respuesta de los cristianos, de los católicos. Incluso personas que no son católicas, Mm. que van. Eh, y fíjate que cada parroquia tiene alrededor para que pueda funcionar con turnos todas las 24 horas del día, más de 400 personas inscritas para que el Santísimo esté siempre adorado. Ujú. Yo creo que esto va a ser una fuente de bendición para lograr la transformación, porque hay cosas que el Señor dice, para expulsar cierta clase de demonio hay que hacer oración y penitencia. Ujú, ujú. Y la verdad es que, por ejemplo, frente al tema del narcotráfico, frente al tema de la violencia incontrolada, lógicamente hay que poner todos los medios humanos que el Claro. Señor nos da, pero la verdad es que también uno se da cuenta de que hay algo Claro, claro. más hondo, que es cambiar Como, el corazón del hombre y, y- finalmente. y como dice San Y Pablo, luchamos contra principados también, ¿no? claro, y hay que luchar con las armas de la luz. ¿Ah? Claro. Y yo creo que esto, yo lo veo por lo menos como un signo muy esperanzador, muy esperanzador. Ujú. Fíjate que me contaba una señora, una anécdota que es muy, muy linda, porque se ve cómo también esto va provocando una verdadera transformación y lo que dice el Papa de ir a misionar las periferias. Ujú. Fíjate que una señora se inscribió para un turno de adoración al Santísimo en la noche. Y por supuesto ella no manejaba porque es mayor. Entonces se puso de acuerdo con un taxista que un día lo llevaba al supermercado y le dijo, por favor, usted me puede venir a buscar hoy día a las 3 de la mañana porque yo tengo que ir a tal parroquia. Bien, sí, por supuesto, señora. A las 3, a un cuarto para las 3 estaba ahí, la llevó a la parroquia. Ya, y entonces a las 4 usted me viene a buscar. Bien, y ahí una semana, a la semana siguiente de nuevo, de nuevo. Y fíjate tú que un día el taxista le preguntó a la señora, perdone que le pregunte, señora, la indiscreción. No, cuénteme, pero ¿qué hace usted en una parroquia a las 3 de la mañana? Entonces, fíjate tú que esta señora le dijo, no, mire, yo vengo a rezar. Aquí hay una capilla que está abierta
todos los días, las 24 horas del día, y siempre hay gente haciendo oración, para rezar por los que no rezan, para alabar a Jesús, para pedir por tantas cosas que hay que hacer. Bueno, y entonces el taxista quedó muy impresionado. Y fíjate tú que a la semana siguiente, cuando va, el taxista le dice, ¿sabe, señora? En vez de ir a dar vuelta y esperarla, yo voy a entrar a rezar con usted. Y Mira. también, y él se inscribió. Entonces va todos qué sé yo, los viernes, la pasa a buscar a ella, cierra el auto, baja, hace una hora de adoración al Santísimo y vuelve. Qué fabuloso. Después, es precioso, muy Muy bonito. bonito. Después, otro caso muy lindo, que resulta que en otra parroquia que tenía capilla de oración perpetua, un sacerdote que fue a hacer un momento de oración vio que habían puesto la capilla de oración perpetua. Entonces le preguntó a la encargada, bueno, ¿y cómo está funcionando? Bien, ¿y cómo lo hacen? ¿Tienen gente siempre inscrita? Sí, le dijo, incluso los días que más gente hay es el viernes, el sábado y el domingo. Ujú, No le puedo creer, le dijo. Fin de semana, sí. Porque fíjese que los viernes y los sábados hay muchos papás que llevan a sus hijos a la fiesta, a los cumpleaños, a los compromisos que tienen, y que tienen que hacer hora para ujú, ir a buscarlos después a su casa. ujú, Y resulta que en vez de irse a su casa o de irse a comer, pasan aquí a adorar al Santísimo. Y ujú. aprovechan de rezar por sus hijos que están en fiesta. Wow. Esos son, uno ve cómo el Espíritu Santo suscita, por Ujú, un lado, el reino de Dios, como dice la parábola, ¿no? claro, Crece sin que uno se dé cuenta. claro. Y es cierto que estas quemas de iglesias son tremendas, la profanación de ayer hace mucho ruido, ¿no? Sí, 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 sí. Pero Dios va construyendo con esa brisa suave del Claro. Espíritu Santo que va haciendo crecer la fe en tantos lugares y personas que el otro día me tocó otro caso de una señora que decía, padre, yo durante 40 años no pude ir a misa porque yo trabajaba los domingos, no tenía ni una ocasión. Y fíjate que ahora supe que en tal parroquia abrieron la adoración perpetua. Y entonces yo me inscribí y empecé a ir todos los martes, Mm, una hora, mm, a hacer oración por los 40 años que no fui a misa. mm, Bueno, y fui con una amiga. Entonces, cuando estábamos ahí, de repente nos costaba, porque yo al principio no sabía qué hacer, mm, porque está Jesús ahí en silencio. mm. Y resulta que nos poníamos a conversar con mi amiga. Y entonces, después de como un mes y medio, yo le dije a mi amiga, ¿sabes qué? Mejor tú vienes el martes, yo voy a venir el lunes para que así no conversamos, para poder conversar con Jesús. Ujú, Fíjate que bastó un mes y medio, ujú, y la señora sintió la necesidad de poder estar a solas con Jesús y hacer oración. mm. Y eso, Roberto, está pasando. Yo me imagino que tú tendrás cientos de experiencias iguales o más notables, pero yo lo destaco porque ha sido algo que yo pienso que va a traer muchas vocaciones sacerdotales, que va a traer santidad en los matrimonios, que va a traer paz, Claro, claro. también el deseo de ser mejor. Y Ujú, pienso que puede ser nuestra gran lucha junto con el rosario de, el narcotráfico y también toda esta vida que ujú, va como tan lejana al Señor. claro. Bueno, y como vos empezabas diciendo, citando a San Pablo la carta a los romanos, ¿no? Todo es para el bien de los que aman al Señor. Yo te escuchaba y pensaba en otra cita de la carta a los romanos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Es cierto, ¿no? Súper abundó la gracia, Así que, ¿cierto? bueno, El Padre Señor, Diego, sí, sí, sí. el Señor es misericordioso, como dice Ah, el Santo Padre, ah, y el Señor es misericordia, es amor, y donde está el amor de Dios, finalmente siempre vence. ¿Eh? así Esto es. que pasó ayer, no, tú no te puedes imaginar la reacción que ha provocado en millones de personas. Mm, O sea, está Santiago como de duelo. ¿Eh? claro. Mañana se va a celebrar la misa de desagravio Ajá. y en todas las misas de la arquidiócesis hemos pedido, hemos hecho adoración a Santísimo, hemos rezado y, y queremos reparar realmente porque, y yo creo que eso sin duda que es algo que remece
Ujú, Es triste que tenga que pasar, pero es como ver a Jesús nuevamente en el Calvario. ujú. Así que bueno, bueno, y nosotros nos vamos a unir con la oración a nuestros hermanos chilenos, también desagraviando al Señor en frente al Santísimo. Padre Diego, tenemos que ir a la pausa, me la están pidiendo aquí hace varios minutos. No te quería interrumpir porque estamos remotamente. Eh, la, Ya, la semana pasada también yo estuve remotamente porque quedé atrapado en la parroquia por la visita del presidente de los Estados Unidos. Hoy estamos remotamente desde Chile porque el padre José Luis está descansando y nos acompaña el padre Diego Serrazuriz, a quien le agradecemos el esfuerzo de acompañarnos aquí en Preparando el Domingo. Vamos a la pausa, pero no se olviden, los que puedan ayudar a Radio Paz a través del internet o de los dispositivos celulares o llamando al teléfono 305-635-6600, por favor aprovechen la pausa para llamar, que ahí están los voluntarios esperando su llamado. Gracias. Ya regresamos, Preparando el Domingo. Venga a adorar a Jesús sacramentado en la parroquia San John el Apóstol, con oración especial por los padres en su mes. Sábado 11 de junio, 8 de la noche, en la 4 calle y 4 avenida del Este, Jayalía. Informes 305-336-9062. Si busca empleo, llame al 786-363-6325. La línea de empleo de Radio Paz 786-363-6325 llega a ustedes por cortesía de Sedano Supermarket. Y hoy, Señor, pongo en ti mi pasado, mi presente, mi futuro y mi eternidad. Estamos poniendo en las manos del Señor absolutamente todo lo que somos y tenemos. Dediquemos unos segundos para decirle al Señor: gracias, Señor. Gracias porque eres mi refugio. Gracias porque eres mi baluarte. Gracias porque eres la roca donde me pongo a salvo. Gracias porque eres mi vida, eres mi todo. Nunca me canso de decirte cuánto te amo y cuánto te agradezco por todo lo que me has dado. Hoy, Señor, quiero levantar mi oración por esta radio. Hoy quiero, Señor, pedir por todos aquellos que traen tu palabra a mis oídos a través de esta radio. Hoy quiero, Señor, participar de forma oportuna. Te pido por todos los oyentes, bendícelos, confórtalos, ámalos como amaste a tus discípulos. Hermanas y hermanos, nosotros oramos a Jesús por la intercesión de Santa María Virgen y le pedimos que usted en este momento se sienta consciente de que esta radio no tiene ingresos de grants, no tiene ningún respaldo de ninguna parte, no hay ninguna entidad que diga: mire, aquí están estos $100,000, aquí están estos $50,000 para que ustedes anuncien el Evangelio. Nadie hace eso por nosotros. No tenemos comerciales que puedan ingresar grandes sumas de dinero. No tenemos ninguna otra entrada más grande que la que los donantes pueden poner. Su marcación al 305-635-6600 hace la diferencia. 305-635-6600. Estamos buscando una persona que diga: yo puedo dar $1 por día. Yo no puedo entregar 5,000, pero $1 por día sí puedo hacer. Marque 305-635-6600 y dígale al voluntario que usted quiere poner esos $365. Hay alguien que dice: todavía no, yo 365 no alcanzo, pero 100 sí puedo poner. Estamos buscando esas 10 personas que en esta hora puedan decir: yo pongo esos $100. Una persona que reconozca que en el pasado tuvo problemas, pidió al Señor, el Señor le bendijo y se le olvidó volver a agradecer. 305-635-6600. Lo que soy hoy es fruto del don que Dios ha depositado en mí. Como yo era ayer, no hay ni la sombra. Hoy soy mejor porque el Señor me ha regalado. 305-635-6600. 305-635-6600. Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús no es un sentimentalismo, sino la contemplación de uno de los misterios centrales de nuestra fe, la encarnación de la palabra eterna de Dios. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Confía más.
ahora regresamos preparando el domingo. Bien, seguimos aquí preparando el domingo por Radio Paz y por todas las emisoras afiliadas de EWTN y todas las plataformas de Radio Paz y EWTN. El Padre José Luis se tomó esta semana de descanso y tenemos con nosotros remotamente, desde un lugar remoto, al Padre Diego S. Errázuriz desde la ciudad de Santiago de Chile. Padre Diego, ¿estás ahí escuchándonos? Sí, acá estamos. Muchos saludos a todos los que se unen ahora al programa de Radio Paz. Y también yo también me sumo al llamado que escuchábamos en el intermedio, de que ojalá muchos puedan colaborar con la radio por el bien enorme que hace la difusión del Evangelio. Solo saber que la palabra de Dios se predica basta para que uno haga un esfuerzo y pueda ayudar al sostenimiento de esta iniciativa tan linda. Así es, así es. Estamos en nuestra campaña de recaudación de fondos de Radio Paz. Y también escuchábamos en la pausa el recordatorio que junio es el mes del Sagrado Corazón, Padre Diego. Lo cual no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Celebramos la fiesta, la solemnidad el viernes pasado. Así es. El 3 de junio, el Sagrado Corazón de Jesús es no una devoción, como bien tú lo decías, sino que es realmente central en nuestra fe, porque es el corazón de Cristo. Ese corazón que está lleno de amor y que muchas veces Él, amándonos hasta el extremo, no siempre tiene una misma correspondencia de nuestra parte. Uh-huh. Es por eso que este año de la misericordia es un año en que podemos conocer un poco más el corazón de Jesús. Así es. Bueno, Padre, te propongo que escuchemos el Evangelio que se va a proclamar en todas las parroquias de todo el mundo, en Santiago de Chile, aquí en Miami, en la China, donde sea, y después lo comentamos, ¿te parece? Estupendo, muy bien. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 36, hasta el capítulo 8, versículo 3. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar y con sus lágrimas bañaba sus pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz.
Después de esto, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes; Susana y otras muchas que lo ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Bien, Padre Diego, escuchábamos el pasaje de San Lucas. Un tema que aparece mucho, que es motivo de crítica de los fariseos y de los publicados, de los fariseos y de los escribas hacia el Señor, es come con fariseos, ¿no? E inclusive en este pasaje también vemos que come con pecadores. El mismo fariseo dice, si supiera, si fuera profeta de verdad, sabría quién es esta, ¿no? Qué horror, qué vergüenza. Así es. Somos todo oídos, Padre. Bien, bueno, este evangelio, como todo el evangelio, siempre toca las fibras de nuestro corazón, y los problemas que le tocó vivir a Jesús y a los que vivieron en su época no son distintos a los nuestros, ¿no? Primero, esta perícopa, este trozo del Evangelio que nos regala la liturgia de la palabra de este domingo, del Evangelio de San Lucas, nos sitúa en un momento del Evangelio en el cual Jesús, después del milagro de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, los discípulos de Juan el Bautista van a preguntarle si él es el que debían esperar o si debían esperar a otro. ¿Eres tú el que tenía que venir al mundo para salvarnos o debemos esperar a otro? Y Jesús, como respuesta a esa pregunta de los enviados de Juan el Bautista, les dice: vayan a informar a Juan de lo que han visto y oído. Los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres reciben la buena noticia, y dichoso el que no tropieza por mi causa, o dichoso el que no se escandaliza de mí. Y justamente después tiene esta delicadeza el Señor de ir a comer a la casa de este fariseo. Sin duda que para el Señor no era fácil ir, porque los que esperaban la salvación no le tenían muy buena, ¿no es cierto?, a los fariseos, porque eran los estrictos cumplidores de la ley, habitualmente andaba juzgando a todos los que vivían en pecado. Entonces, de que Jesús, que se había proclamado como el que traía la buena noticia a todos, sin excluir a nadie, él justamente quiso hacer un signo de que no excluía realmente a nadie, y es por eso que va donde este fariseo. Y este fariseo, sin embargo, juzga a Jesús cuando llega esta mujer a lavarle los pies con sus lágrimas. Es muy emotivo, porque el Evangelio destaca mucho cómo esta mujer pecadora llega donde Jesús, se postra a sus pies, llora sobre ellos, seca y lava, ¿no es cierto? O sea, lava con las lágrimas, seca los pies con los cabellos, después los llena de besos, después le pone perfume. El Evangelio destaca mucho el contacto que tiene esta mujer con Jesús, un contacto físico, incluso, ¿no es cierto?, de dejarse tocar, dejarse besar. Y esto nos habla de que esta mujer tuvo un encuentro personal con el Hijo de Dios. Jesús era el que esperaba, el que le traía la salvación, y ella lo amó profundamente. No tuvo vergüenza de amarlo, de quererlo, de expresarle su amor, porque ella sabía que era el único que finalmente le podía perdonar los pecados.
Me hace memoria ese texto que lo recoge el documento de Aparecida de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que son las palabras del Santo Padre Benedicto XVI, que dice que solamente uno se hace discípulo cuando uno tiene el encuentro con la persona de Jesús. Uno no solo es seguidor de una doctrina, sino que es seguidor de una persona. Y es por eso que uno puede amarla de una manera especial. De lo contrario, fácilmente uno podría transformarse como seguidor de una ideología, de una idea, Claro. o de un proyecto. O de un sistema filosófico. O de un sistema filosófico. Y que en parte puede haber sido ese el defecto que tenían los fariseos, ¿no? Que más que seguir al Señor, se transformaron también como en seguidores de una doctrina, de una serie de mandamientos, de una serie de normas, pero por esas mismas normas muchas veces podían faltar gravemente a la caridad. El Señor nos muestra de que nos invita a un seguimiento personal, un amor especial de Él por nosotros, y quiere también que nosotros lo podamos descubrir a Él como el amor y el tesoro más fundamental de nuestra vida. ¿Sabe, Roberto y queridos auditores? Cuando uno no ama a Jesús, cuando uno no le entrega todo su corazón a Él, cuando uno no lo sirve con toda la fuerza, el corazón que tiene un hambre y una sed infinita, un hambre y una sed de Dios, al no llenarse con Dios, necesariamente se llena con otra cosa. Está el tema del materialismo, está el tema de la búsqueda de los placeres, está del consumismo, de lo que sea. Y también puede ser el llenarnos, ¿no es cierto?, de un sistema, como era el caso de los fariseos, que de alguna manera le hacía sentirse seguros, y eso muchas veces lo erigía en jueces de los demás. Jesús, ¿qué es lo que hace? No retó a Simón el fariseo. En ese sentido muestra que él también vivió la caridad con él. De hecho, estaba en su casa, no podía ser desatento, pero sí, una de las obras de misericordia es corregir al que se equivoca. Y Jesús lo hace de una manera elocuente, porque le pone un caso a Simón el fariseo. Y le dice: Simón, un prestamista tenía a dos personas que le debían. Una le debía mucho, una gran cantidad, y otras unas poquitas monedas, 500, dice, y otros 50. Como ninguno de los dos podía pagar, le perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de los dos amará más al Señor, a este prestamista? Entonces Simón inmediatamente le contestó: por supuesto que el que le perdonó 500, el que le perdonó la deuda mayor. Entonces Jesús lo hace entrar en razón y le hace ver con el testimonio de esta mujer lo que él no había hecho. Cuando yo llegué a esta casa, tú no me besaste, esta mujer me besó los pies. Tú no me lavaste, no me ofreciste agua para lavarme los pies, ella lo lavaba con sus lágrimas y con sus cabellos. Tú no me ungiste la cabeza, que era una costumbre en el pueblo de Israel. Ella ha puesto perfume en mis pies. Y es por eso, porque ella ha mostrado un grande amor, que Dios le perdona sus pecados. Entonces, el Señor nos dice lo que también después recoge el apóstol San Pablo: la caridad cubre la muchedumbre de nuestros pecados. Dios no nos ama porque seamos buenos, ni nos deja de amar cuando hemos cometido alguna falta. Dios nos ama porque es Dios, porque Él decide amarnos. Y eso es una verdad que debe siempre como sustentar nuestra vida. Dios no es alguien que anda buscando el momento de darnos el palo, ¿no? En la cabeza, Sí. sino al contrario,
es un Dios que está deseoso, está sediento de podernos regalar su amor y su perdón. El Santo Padre por eso ha querido también llamar a este año de la misericordia, y que ha pedido también de alguna manera que nosotros podamos tener tres acciones concretas que podemos hacer durante este año de la misericordia, que es justamente peregrinar a un templo para recordarnos que somos peregrinos en este mundo y que lo único definitivo es Dios. Segundo, practicar el sacramento de la reconciliación, en el cual nos ponemos en el lado de esta mujer pecadora que reconoce su pecado, pero que vamos confiados a un tribunal donde sabemos que aun cuando nosotros nos acusemos culpables, vamos a salir declarados absueltos. Y finalmente la tercera actividad que nos invita el Santo Padre en este año de la misericordia es que podamos practicar las obras de misericordia. Dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al preso, ir a consolar al triste, enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca. Las 7 horas de misericordia corporales y espirituales. ¿Y por qué? Porque por este principio, al que ama mucho, se le perdona mucho. Entonces nosotros estamos necesitados de perdón, necesitados de misericordia, pero para poder alcanzar esa misericordia del Señor, también nosotros debemos ser misericordiosos con los demás. Es muy lindo Jesús, después que ya ha terminado el diálogo con el fariseo, mira a la mujer y le dice: mujer, tus pecados te son perdonados. Y nuevamente los invitados del fariseo, que todavía no entendían qué pasaba, empezaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Por eso el tema que está aquí en este episodio de la vida de Jesús es la divinidad de Jesús. Si realmente creemos que Jesús es Dios, Él tiene derecho sobre nuestra vida, o más bien si nosotros creemos en un Dios hecho a nuestra medida, como podría haber sido el caso de los fariseos, que habían erigido todo su sistema de preceptos como su religión. Pero ellos se religaban, religión viene de religarse, ¿no? Religarse a un sistema de preceptos, pero no a una persona, no al corazón misericordioso de Dios nuestro Padre, y que nos envió a su Hijo Jesucristo. Por eso, el seguimiento de Jesús es el seguimiento del Hijo del Dios vivo, el único en quien podemos encontrar la salvación, como dice el apóstol San Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo por eso creo que es lindo como termina el Evangelio. A continuación fue recorriendo las ciudades y pueblos, proclamando la buena noticia del reino de Dios. ¿Cuál es la buena noticia? De que Dios nos ama, de que Dios tiene misericordia, de que Dios quiere abrir la puerta a todos, que no hay nadie excluido en la mesa del Señor. Y lindo es que detrás de Jesús lo acompañaban los 12, que son figura de la iglesia, y algunas mujeres, de las cuales había sanado espíritus inmundos y enfermedades, de María Magdalena, que había expulsado 7 demonios, en fin, gente que colaboraba con él, gente que había descubierto lo lindo que es poder amar con Jesús, y gente también que se había beneficiado de la misericordia de Jesús cuando fueron perdonados sus pecados. Yo le pido especialmente a todos nosotros sacerdotes, que tenemos el ministerio tan lindo de poder administrar la misericordia del Señor, que tengamos siempre un corazón lleno de misericordia, como nos pide el Santo Padre, y de alguna manera podamos abrir nuestro corazón al corazón de Cristo, y así poder de alguna manera ser Cristos caminando por la calle. Un padre predicador, recuerdo hace años, en un retiro, decía: las bienaventuranzas están escritas en la Sagrada Escritura, pero donde uno las ve caminando en la vida de los santos. Cuando uno contempla la vida de los santos, uno se da cuenta de las bienaventuranzas puestas en práctica.
nosotros podemos ver las bienaventuranzas, las obras de misericordia, que las demás personas puedan descubrir en nosotros eso. Ese es el mayor anhelo que todos tenemos, y por eso también, como esta mujer pecadora, en este domingo nos queremos acoger al corazón de Cristo, besarle sus pies, llorar con nuestras lágrimas nuestros pecados, para que el Señor nos perdone y nos pueda decir: anda, vete en paz. Así termina la misa. Podéis ir en paz. El Señor nos lava, el Señor nos alimenta, el Señor nos sana de nuestros pecados, cuando nosotros también lavamos sus pies con nuestro amor. Que la Virgen María bendiga a cada uno. Es lo que yo les puedo compartir en este día, y les agradezco mucho la oportunidad de comunicarme y de estar en unión con ustedes en este programa de Preparando el Domingo. Gracias, Padre Diego, porque realmente nos has dado unas intuiciones fabulosas sobre este Evangelio. Se nos acaba el tiempo, te tengo que despedir. Te pido que te quedes, como dicen en la televisión, por línea privada, no cortes, pero así mientras tanto despedimos a toda la audiencia de Radio Paz y de las distintas plataformas de Radio Paz y de WTN, y les recordamos, acuérdense de darnos una mano en Radio Paz. Gracias, Padre Diego. Dios te bendiga, y Dios bendiga a todos los radio escucha. Radio Paz presentó Preparando el Domingo. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez.